Hola a todos, bienvenidos a nuestro noticiero documental México, la economía hacia adentro. Hoy vamos a explorar la historia económica de México y cómo ha afectado la vida de los mexicanos. Comencemos con los antecedentes del modelo económico hacia adentro. Después de la Segunda Guerra Mundial, México adoptó la política de sustitución de importaciones y esto significó que el país dejó de depender de las importaciones y comenzó a producir sus propios bienes. Durante esta época hubo tres etapas importantes. La primera fue de 1940 a 1952 y se llamó la etapa de la consolidación. Durante este tiempo el gobierno mexicano tomó medidas para proteger la economía nacional y reducir la dependencia de las importaciones. La segunda etapa fue de 1953 a 1970 y se conoció como el milagro mexicano durante este tiempo. México experimentó un rápido crecimiento económico y se convirtió en una potencia industrial. Se le llamó milagro porque el crecimiento económico fue impresionante y sorprendente. La tercera etapa fue de 1970 a 1982 y se llamó el desarrollo compartido. Durante este tiempo el gobierno mexicano trató de distribuir mejor los beneficios del crecimiento económico y reducir la desigualdad social. Pero ¿por qué se le dio el nombre de milagro mexicano a la segunda etapa? El milagro mexicano fue llamado así porque el país experimentó un crecimiento económico sin precedentes. El Producto Interno Bruto, PIB, aumentó a una tasa promedio del 6% anual durante la década de 1950 y del 7% anual durante la década de 1960. En esta época la economía mexicana se expandió rápidamente y se diversificó. Establecieron nuevas industrias y se modernizó la infraestructura del país, y la agricultura y la minería también tuvieron un buen desempeño. En cuanto a una de las etapas, profundicemos sobre la etapa de la consolidación. Durante esta etapa, el gobierno mexicano adoptó medidas para proteger la economía nacional y reducir dependencia de las importaciones. Se establecieron aranceles y se fomentó la producción nacional. También se nacionalizaron algunas industrias clave como la industria petrolera. Uno de los ejemplos de la producción nacional fue el desarrollo de la industria textil. Antes de la etapa de la consolidación, México importaba la mayoría de su ropa, pero durante esta etapa se construyeron nuevas fábricas textiles y se fomentó la producción nacional. A pesar del éxito de esta política, México comenzó a experimentar una serie de crisis económicas a partir de la década de 1970. Los factores que propiciaron esta etapa de crisis y agotamiento incluyeron el aumento de la deuda externa, la caída de los precios del petróleo y la falta de competitividad de las empresas mexicanas. Esos problemas económicos se vieron agravados por la corrupción y la falta de transparencia del gobierno. Estos problemas económicos y políticos también llevaron una serie de protestas y manifestaciones en todo, incluyendo el movimiento estudiantil de 1968. El movimiento estudiantil de 1968 fue una serie de manifestaciones estudiantiles en la Ciudad de México que culminaron en la masacre de Tlatelolco. Los estudiantes protestaban contra el gobierno y exigían cambios políticos y sociales en el país. La represión violenta del gobierno contra los estudiantes de Tlatelolco fue un punto de inflexión en la historia mexicana y un símbolo del agotamiento del modelo económico hacia adentro. En conclusión, el modelo económico hacia adentro fue un periodo importante en la historia de México, pero también tuvo sus limitaciones y problemas. A pesar de los éxitos iniciales, la falta de innovación y la corrupción en el gobierno llevaron a una serie de crisis económicas y políticas. Esperamos que esta breve explicación les haya ayudado a entender mejor el contexto histórico y económico de México en el siglo XX. Gracias por acompañarnos en este noticiero documental.